Cuba es el único país de Latinoamérica que pudo producir una vacuna propia para combatir el COVID-19. Cuba, que está bloqueada, que tiene dificultades, nunca dejó de ser solidaria con el mundo. Y cuando hablo del mundo también me refiero con Uruguay, con los 100.000 operaciones de ojos. No me olvido de la solidaridad de Cuba con nuestros niños, cuando más de 600.000 niños en plena crisis del 2002 recibieron la donación de Fidel Castro en nombre del pueblo de Cuba de 1.200.000 dosis de vacunas contra la meningitis. No me olvido, como tampoco me olvido de los niños uruguayos, y en particular de una niña uruguaya que hoy está en Cuba, recibiendo un tratamiento solidario. No es concebible se quiera castigar a un país independiente con un bloqueo. Es una hipocresía condenar a Cuba y no decir ni una sola palabra de bloqueo criminal, genocida del gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo de Cuba. Casi todos los países del mundo están en contra del bloqueo a Cuba. La inmensa mayoría. Es el momento de tomar una decisión. Y aprovecho para hacer un llamado a todos los países del mundo a que esa manifestación que se expresa en la ONU, votando en contra del bloqueo, se convierta ahora en hechos. Vi las declaraciones del canciller chino y de la Cancillería china sobre Cuba, del gobierno de Rusia, de los 120 países del movimiento de países no alineados y la declaración del presidente de México hoy. Si tú sumas todo eso, Patricia, puedes decir que ha despertado con mayor pasión la solidaridad y el apoyo a la revolución cubana, al pueblo de Cuba. Lo que les importa hoy es Cuba, no por ejemplo de Colombia, donde las movilizaciones del paro nacional han muerto ya más de 75 personas y hay 129 personas desaparecidas ahora mismo, no en el Chile de su aliado Piñera, donde se han reconocido 34 ciudadanos chilenos muertos en las protestas sociales contra el gobierno de su aliado, no en el Brasil de Bolsonaro, también amigo suyo Bolsonaro, donde se vulneran sistemáticamente los derechos humanos, no. Sean sinceros. A ustedes los derechos humanos les dan igual. Y no hace ni una sola mención del bloqueo económico que durante más de 60 años Estados Unidos lleva imponiendo a la isla, que es rotundamente condenado por las Naciones Unidas y que impide comprar jeringuillas al único país de América Latina que ha producido e investigado no solo una, sino 2 vacunas contra la COVID. Pero además, ¿qué autoridad tienen ustedes para hablar de derechos humanos a Cuba? Y si hablamos de respetar los derechos humanos, lo primero que tenemos que decir es que hay que acabar de una vez por todas con el bloqueo. El bloqueo, que es una medida absurda, que es una medida criminal y, sobre todo, que es una medida sin apoyo de la comunidad internacional y que precisamente contra el que va es contra el pueblo cubano, que ustedes dicen ahora preocuparse tanto por él. En Cuba se vulneran los derechos humanos, pero en la base de Guantánamo. Si aquí en España todos los días se desahucia familias, incluso con menores, y el derecho a la vivienda no solo es el artículo 47 de nuestra Constitución, sino el 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Saben dónde no se desahucia? En Cuba. ¿Saben por qué? Porque los bancos no tienen más poder que el gobierno. Como ocurre aquí, que aunque firmes un acuerdo de gobierno diciendo que vas a parar los desahucios y vas a regular los precios del alquiler, no puedes porque los bancos y los grandes tenedores presionan a los gobiernos y doblegan la voluntad popular expresada en las urnas. ¿De qué democracia hablan ustedes a Cuba si viven y practican la dictadura del capital en este país? ¿De qué democracia hablan a Cuba? ¿Desde qué pedestal de higiene democrática hablan a Cuba si nuestro jefe del Estado fue impuesto por un dictador fascista, nos ha robado a todos los españoles, se ha enriquecido con la venta ilegal de armas y se ha fugado a una dictadura como los Emiratos Árabes? Ustedes son dictaduras o democracias en base a su concepto de libertad, que es la libertad del dinero. Y sí, es hipócrita y es irrisorio que pidan corredores humanitarios, que digan que se preocupan por la población cubana, precisamente aquellos que miran para otro lado o que apoyan un bloqueo que es el que no permite que lleguen precisamente medicamentos a Cuba, que es el que no permite que precisamente puedan llegar alimentos a Cuba. O sea, nosotros estamos en contra del bloqueo. Y lo decimos todos los años en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No estamos de acuerdo con las sanciones territoriales de Estados Unidos. La posición oficial de la Unión Europea es estar en contra del bloqueo de Estados Unidos en Cuba. En contra
del bloqueo de Estados Unidos en Cuba. Por favor, pongan los pies en el suelo. Donde ustedes tiran bombas, Cuba manda médicos. En lo peor de esta pandemia, en el epicentro de mayor gravedad, en el norte de Italia, sus dictaduras del capital abandonaron a la población y solo mandaban militares a recoger cadáveres. ¿Sabe qué pueblo mandó solidaridad en forma de médicos? Cuba. A ver si se enteran algunos de ustedes de una vez. Y además ese ejemplo no han conseguido derrocarlo en 62 años. Ni con invasiones militares, ni con guerras bacteriológicas, ni con bloqueos económicos, ni con atentados terroristas, ni con el último Playa Girón digital que se han montado, han conseguido tumbar al pueblo de Cuba, porque se enfrentan contra una trinchera de ideas que, como decía José Martí, es mucho más fuerte que las trincheras de piedras. Por eso es por lo que les preocupa Cuba, por el ejemplo que está dando. Y por eso han montado esta campaña mediática, con constantes mentiras en todas las empresas de comunicación. Si colgaban vídeos de la celebración de la Copa de América en Buenos Aires diciendo que eran protestas de Cuba, si colgaban vídeos de Egipto, hasta de manifestaciones independentistas en Cataluña diciendo que eran protestas en Cuba, si nos decían que no había internet y había todo el día videoconferencias con opositores cubanos en las televisiones españolas. Por eso, señor alcalde, nosotros vamos a votar que no en apoyo a Cuba, a su pueblo y a su soberanía.